Dentro de las múltiples enseñanzas de la palabra de Dios en el Evangelio de este domingo, podríamos decir que todo se puede sintetizar en dos ideas o formas de vida esenciales. La primera tiene que ver con cómo nos presenta Jesús el banquete del reino de Dios. ¿Quiénes son los que están especialmente invitados? O mejor dicho, ¿para quién está preparado esa mesa según el criterio del reino? Y Jesús dice que esa mesa es para todos, de una manera particular para aquellos que son más pobres, que son más frágiles, que son más débiles. La mesa donde se comparte la vida, donde se celebra la vida, donde se comparte las cosas que uno vive, donde se comparte la intimidad de la amistad o de la cercanía, en el criterio del reino de Dios es una mesa donde todos estamos invitados. Y verdaderamente en los tiempos que vivimos en el mundo, en nuestra historia, qué bueno es preguntarnos frente a estos evangelios que nos cuestionan profundamente si todos nos planteamos la vida como una posibilidad de compartir la misma mesa. Si no creemos que hay mesas de primera, de segunda, de tercera, o más aún, personas que en su dignidad se ven afectadas por no poder participar de ninguna mesa y por no poder acercarse a un lugar donde sea recibido desde la fraternidad, desde la compasión, desde el amor, desde la cercanía. Y a veces me sale como que, en primer lugar lo digo para mí mismo, es como que en nuestra vida, imagino que en todos los tiempos, corremos el riesgo del acostumbrarnos a vivir en mesas donde no todos tienen lugar. Qué bueno es que la iglesia, que la comunidad de los discípulos de Jesús, que la comunidad cristiana, asuma esta misión que Jesús anuncia tan claramente en el Evangelio, donde la mesa que Él nos prepara, la mesa de la Eucaristía, la mesa de la palabra, la mesa de la vida, sea verdaderamente un lugar donde todos pueden compartir. Y desde ese lugar y desde esa perspectiva, Jesús nos invita a mirar la vida y a entender la vida de sus discípulos. Por supuesto, esto como imagen del reino de los cielos, que será esa mesa donde Dios invita a todos, sin excepción, a ser parte de ese encuentro con el Señor que nos invita a ser parte de su vida para siempre. Pero la vida cristiana es anticipo de esa mesa del cielo. Cada Eucaristía es el anticipo de esa mesa que el Señor nos prepara y nos la trae aquí cerca de nosotros y nos invita a que la hagamos presente en la celebración de la Eucaristía, pero también en la celebración de la vida y en las distintas circunstancias de la vida donde nos tengamos que enfrentar. Que uno es pensar, porque uno es verdad, frente a estos evangelios siempre se pone, si se me permite la palabra, como en actitud defensiva y nos sale primero a decir, bueno, pero yo no puedo hacer que todos entren en mi casa, yo no puedo hacer que todos sean parte de tener lo necesario, ¿cómo hago para que esto pueda ser distinto, para que esto pueda cambiar? Y me gusta pensar que el primer lugar donde nos invita a que todos puedan entrar y todos puedan ser parte es nuestro propio corazón. La palabra de Dios nos invita a tener un corazón que no excluye, a tener un corazón que privilegia especialmente a aquellos que a veces nos caen peor o nos caen más difícil de poder empatizar o que quizás por una u otra razón nos sentimos más lejos y en la otra punta. En tiempos donde las polarizaciones, según dicen los que saben socialmente, son como lo que está de moda, el Evangelio pareciera ser que no está de moda, porque en el Evangelio se nos invita a que todos podamos ser parte de una misma mesa, que todos podamos ser parte
de un mismo compartir, de una misma vida que se siente celebrada o afectada en todas sus formas, en todos sus miembros. Y lo que le duele al más frágil y al más pequeño, también le duele, según la palabra de Dios, al que es más poderoso. Que el Señor nos regale, en primer lugar, esta gracia, tener un corazón que culturalmente a veces vaya en contra de la corriente y sepa construir estos espacios donde todos pueden tener lugar, donde todos se puedan sentir esperados y recibidos. A mí como párroco me toca pensarlo respecto de la comunidad parroquial, a otro le tocará respecto de su propia familia, a otro le tocará respecto de sus amistades o a otro le tocará respecto de su propio corazón. Pero qué maravilla es este evangelio donde el Señor nos dice: la mesa del Señor, la mesa de su palabra, la mesa de su encuentro, la mesa de la vida, es una mesa para todos, donde no hay que invitar solamente a los privilegiados, lo dice de esta forma Jesús, sino a todos. Desde ese lugar nos invita también el Señor a descubrir cómo es la actitud, y esta es la otra parte del Evangelio, de cómo sentarnos a esta mesa, cuál es la forma de participar en la mesa de su palabra, en la mesa de la Eucaristía, en la mesa de su reino, de la vida cristiana, de la vida de discípulos, de la vida creyente. Y el Señor nos dice, bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que en lugar de los discípulos no están llamados por sí mismos a buscar estar en el primer lugar. Si te gusta ser el primero, si te gusta ser el más adorado, el más reconocido, el más alabado, el más, de alguna manera, puesto como en el primer lugar, bueno, busca irte al último lugar. Lo propio de Jesús fue no ocupar el lugar más grande y el más importante, sino ocupar el último lugar. Y si querés imitar a Jesús en tu vida, entonces para poder vivir de esta manera, y quiero hacer acá una aclaración después, vas a tener que buscar una actitud esencial de la vida cristiana para poder vivir el Evangelio, que es la actitud de la humildad. Palabra que a veces nos suena rara, palabra que quizás a veces no está de moda, nunca creo que haya estado de moda, palabra que a veces nos pareciera ser como algo que nos invita a vivir en contra de la corriente. ¿Y qué es ser humilde? Porque si bien no tenemos que buscar el primer lugar, a veces nos tocará estar en ese primer lugar en distintas cosas que tengamos que vivir. Y por eso nos tendremos que ir del lugar donde nos toque estar. Ciertamente no. Según Santo Tomás de Aquino, la humildad es el reconocimiento de la verdad. Es decir, el humilde es el que reconoce el lugar en el que le toca estar y que tiene la capacidad de poner todo en juego en su vida para hacerse cargo de esa verdad que surge de su propia vida y de su propia realidad. El que es humilde a veces tendrá que conducir a otros, a veces tendrá que ser conducido por otros y podrá vivir una u otra cosa como lo que le toca vivir en ese momento y en esa circunstancia de la vida. Y el humilde es aquel que reconoce que puede ocupar tanto el primer lugar como el último con alegría, porque todo lo que le toque vivir es una gracia a Dios poder vivirlo. Por el contrario, aquel que quiere ser siempre reconocido, aquel que quiere decir yo soy más que los demás, cada vez que le toque estar en un lugar que no es el primordial, será aquel que lo sufra terriblemente y no podrá disfrutar de aquel llamado que Dios concretamente le está haciendo en ese momento de su vida, en el lugar que ocupa en su familia, en su comunidad o en el mundo que nos toca vivir. Ciertamente, esto es algo que va en contra de la lógica del mundo que nos toca vivir, porque no solamente porque el mundo nos invite a ser los primeros o ocupar los primeros lugares. Algunas veces puede ser que sí, otras veces puede ser que no. Pero sí hay algo que se mete en nuestra cultura, que es, quisiera transmitirlo bien, como un mecanismo de autoexigencia que nos lleva siempre
a creer que tenemos que ser los mejores. Y esa quizás es la pregunta que nos suscita el Evangelio. ¿Quiénes son los mejores delante de Dios? ¿Quiénes son los mejores padres? ¿Quiénes son los mejores amigos? ¿Quiénes son incluso los mejores profesionales? Y si de alguna forma el Evangelio nos quiere enseñar algo en este día, es los mejores no son los que vivan permanentemente siendo autoexigentes para alcanzar una vara que la cultura cada vez nos pone más alta, sino que los mejores serán aquellos que sean humildes, reconociendo la verdad de lo que les toque hacer y vivir en ese momento de la vida y en esa circunstancia de la vida que hoy les está tocando atravesar. Algunos de los sufrimientos más grandes que vivimos en estos tiempos son por varas muy altas que la cultura nos impone o nos autoimponemos para parecer que somos exitosos, que nos va bien en la vida, que en todo estamos ganando. Y a veces la vida es reconocer que en esto estoy perdiendo. O a veces la vida es reconocer que esto no me sale como yo quisiera que fuera. Como papá, como abuelo, como amigo, como hermano, como pareja. Como que siempre buscaríamos, a veces pensamos que estamos hechos para lo más óptimo, como un estado permanente en donde se basa nuestra felicidad. Y la palabra de Dios nos dice, estás hecho para ser feliz con lo que te toque vivir en el momento que estés viviendo. Eso era lo que no comprendían los fariseos. Lo que decían los fariseos es, yo hago todo bien. Yo soy bendecido por Dios porque cumplo con todo lo que Él me manda. No me importa lo que le pasa al hermano, no me importa lo que le pasa a los otros, sino que yo delante de Dios soy, entre comillas, decían ellos, estoy justificado. Yo delante de Dios soy perfecto. Y justamente eso es lo que viene a criticarle Jesús en ese almuerzo en el cual Él estaba compartiendo con otros. Ustedes ocupan los primeros lugares porque esconden debajo de una careta de perfección el montón de imperfecciones que los aleja de una verdadera felicidad y en el fondo los aleja de Dios. ¿Cuántas veces en la vida nos la pasamos poniéndonos caretas para mostrar que en alguna cosa por ahí no somos del todo felices, que en alguna forma no estamos del todo satisfechos? Y bueno, y no contamos lo que nos pasa y hacemos silencios a veces a lo largo de años sin poder contar verdaderamente lo que siente y lo que vive nuestro corazón para dar una imagen de perfección, de control, para dar una imagen de que soy lo que todo el mundo espera que yo sea. Y a veces incluso esto con los que más queremos. Y Jesús nos dice, ser humilde es sacarte la careta. Sacate la careta de la perfección porque en este mundo no existe. Y asumir la realidad que te toca vivir, desde la pobreza que tengas que atravesar, desde la riqueza que puedas celebrar y compartir, desde la debilidad que te toque sufrir. Porque solamente cuando vos reconozcas ese lugar de imperfección que hay en tu vida, que todos lo tenemos, es solamente desde ese lugar donde Dios a través tuyo podrá empezar a hacer una obra nueva, un corazón nuevo, un hombre libre, un hombre o una mujer que son plenos. Qué miedo le tenemos a mostrar nuestra debilidad. Qué miedo le tenemos a veces a reconocer que en esto nos hemos equivocado. Cuántas semanas o meses o años de conflictos a veces hay en nuestras familias por no reconocer nuestros propios errores, por no reconocer que en esto me equivoqué, o por no saber que el otro, que también se sabe frágil y que también se sabe débil, cuando reconozca que yo me equivoqué, va a ser capaz de perdonarme, porque nadie, nos dice Jesús, puede tirar la primera piedra. Pero claro, a veces es más fácil comprarnos la careta del que no le importa, del que es superior al otro, del que es más fuerte, del que está siempre más fuerte, del que todo lo puede. Y de esa manera siempre nos sentiremos más seguros, en una seguridad que, como dirá la palabra de Dios, tiene pie de barro. Ojalá que comprender el Evangelio, encontrarnos con Jesús, celebrar la Eucaristía sea para nosotros saber que la seguridad que construye Dios en nuestra vida
se construye a partir de la pobreza que reconocemos, o mejor dicho, de la verdad de nosotros mismos que reconocemos. Verdad que a veces será lo mejor que nos puede pasar y que nos hará agradecer todo lo que hemos sido bendecidos, todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos para compartir y para dar. Pero otras veces también verdad será lo que escondemos, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo, lo que no podemos controlar, lo que nos gustaría que fuera diferente y no sabemos cómo tiene que ser, lo que de alguna manera no podemos aceptar, aunque nos tocó vivirlo de esta forma como lo estamos viviendo. El Evangelio de hoy nos dice claramente, el discípulo no tiene caretas, y el discípulo no es Superman, ni la Mujer Maravilla, ni cualquier tipo de superhéroe. El discípulo es aquel que se presenta delante de Dios y delante de los otros como es, con su historia, con su riqueza y su pobreza. Y desde ese lugar, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios del amor, es capaz de construir en nosotros hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres maravillosos. Quizás Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, nos regala una frase que en el fondo es una forma de vida que nos ayuda a comprender cuál es el camino de la humildad. Ella, santa, que le costaba mucho ese camino de santidad que ella quería vivir con absoluta plenitud en su vida, en un momento es capaz de decir, en nuestra vida todo es gracia. Cuando entendemos que en la vida todo es gracia, podemos vivir en la verdad de lo que somos y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando entendemos que todo es gracia, no nos la creemos por lo que hemos logrado y no nos sentimos los peores por lo que no nos sale. Sabemos que Dios se va a manifestar siempre como el que ama, como el que vive en plenitud en nosotros, aunque en nuestro corazón haya limitación y además de que en nuestro corazón haya riqueza. Porque el Dios en el que creemos es más grande de todo lo que podemos imaginar, es más grande de todo lo que podemos creer, es más bueno de todo lo que podemos pensar, pero solamente puede actuar en nuestro corazón cuando nosotros somos auténticos y verdaderos delante de Él y nos mostramos así para que Él construya su obra. Pidámosle esta gracia y sintámonos parte de este banquete de la Eucaristía que quiere ampliarse a todos para que nunca nadie quede afuera de nuestro corazón ni quede afuera de lo que Dios nos quiere regalar a todos. Que así sea. Que así sea.